Hola, soy Marco Avilés, escritor y periodista, y me sumo a Voces que unen con Los ríos profundos de José María Arguedas. Un escritor apurimeño, paisano mío, y lo digo con mucho orgullo y cariño. Durante esta cuarentena estamos viendo cómo animales que normalmente no veíamos, como pumas, venados, pájaros diversos, están recorriendo esas ciudades que hemos dejado vacías debido a esta enfermedad que está recorriendo el mundo, ¿no? Y este contacto repentino y maravilloso con nuestros hermanos animales me hizo pensar mucho en las novelas de Arguedas y en cómo en ellas pues los animales son presencias muy importantes, ¿no? Sapos, grillos, pájaros, zorros, están todo el tiempo diciéndonos cosas, algunas veces de manera muy explícita y otras de manera más como secreta, simbólica, ¿no? Yo elegí un fragmento del capítulo 2 que se llama Los viajes, donde el niño Ernesto, que es el protagonista de este libro, nos va a contar qué es lo que le ocurre en uno de los viajes que realiza con su padre en los Andes. Me gustaría que este fragmento nos acompañe en nuestras reflexiones que seguramente estamos teniendo en nuestras casas y que nos ayude a entender esos mensajes que desde el otro lado de las ventanas y puertas de nuestros hogares nos están tratando de decir nuestros hermanos animales, ¿no? Los viajes. Mi padre no pudo encontrar nunca dónde fijar su residencia. Fue un abogado de provincias, inestable y errante. Con él conocí más de 200 pueblos. Temía los valles cálidos y solo pasaba por ellos como viajero. Se quedaba a vivir algún tiempo en los pueblos de clima templado, Pampas, Guaitará, Coracora, Puquio, Andahuaylas, Yauyos, Cangallo, siempre junto a un río pequeño, sin bosques, con grandes piedras lúcidas y peces menudos. El arrayán, los lambras, el sauce, el eucalipto, el capulí, la tara, son árboles de madera limpia, cuyas ramas y hojas se recortan libremente. El hombre los contempla desde lejos y quien busca sombra se acerca a ellos y reposa bajo un árbol que canta solo, con una voz profunda en que los cielos, el agua y la tierra se confunden. Las grandes piedras detienen el agua de esos ríos pequeños y forman los remansos, las cascadas, los remolinos, los vados, los puentes de madera o los puentes colgantes y las oroyas se apoyan en ellas. En el sol brillan. Es difícil escalarlas porque casi siempre son compactas y pulidas, pero desde esas piedras se ve cómo se remonta el río, cómo aparece en los recodos, cómo en sus aguas se refleja la montaña. Los hombres nadan para alcanzar las grandes piedras, cortando el río llegan a ellas y duermen allí, porque de ningún otro sitio se oye mejor el sonido del agua. En los ríos, anchos y grandes, no todos llegan hasta las piedras. Solo los nadadores, los audaces, los héroes, los demás, los humildes y los niños se quedan, miran desde la orilla cómo los fuertes nadan en la corriente, donde el río es hondo, cómo llegan hasta las piedras solitarias, cómo las escalan, con cuánto trabajo, y luego se yerguen para contemplar la quebrada, para aspirar la luz del río, el poder con que marcha y se interna en las regiones desconocidas. Pero mi padre decidía irse de un pueblo a otro cuando las montañas, los caminos, los campos de juego, el lugar donde duermen los pájaros, cuando los detalles del pueblo empezaban a formar parte de la memoria. A mi padre le gustaba oír Wayne. No sabía cantar, bailaba mal, pero recordaba a qué pueblo, a qué comunidad, a qué valle pertenecía tal o cual canto. A los pocos días de haber llegado a un pueblo, averiguaba quién era el mejor arpista, el mejor tocador de charango, de violín y de guitarra. Los llamaba y pasaban en la casa toda una noche. En esos pueblos, solo los indios tocan arpa y violín. Las casas que alquilaba mi padre eran las más baratas de los barrios centrales. El piso era de tierra y las paredes de adobe desnudo o enlucido con barro. Una lámpara de querosene nos alumbraba. Las habitaciones eran grandes. Los músicos tocaban en una esquina. Los arpistas indios tocan con los ojos cerrados. La voz del arpa parecía brotar de la oscuridad que hay dentro de la caja, y el charango formaba un torbellino que grababa en la memoria la letra y la música de los cantos. En los pueblos, a cierta hora, las aves se dirigen visiblemente a lugares ya conocidos, a los pedregales, a las huertas, a los arbustos que crecen en la orilla de las aguadas, y según el tiempo, su vuelo es distinto. La gente del lugar no observa estos detalles,
pero los viajeros, la gente que ha de irse, no los olvida. Las tuyas prefieren los árboles altos, los jilgueros duermen o descansan en los arbustos amarillos, el chihuaco canta en los árboles de hojas oscuras, el sauco, el eucalipto, el lambras, no va a los sauces. Las tórtolas vuelan a las paredes viejas y horadadas, las torcasas buscan las quebradas, los pequeños bosques de apariencia lejana, prefieren que se les oiga a cierta distancia. El gorrión es el único que está en todos los pueblos y en todas partes. El viudapisjo salta sobre las grandes matas de espino, abre las alas negras, las sacude y luego grita. Los loros grandes son viajeros, los loros pequeños prefieren los cactos, los árboles de espino. Cuando empieza a oscurecer, se reparten todas esas aves en el cielo, según los pueblos toman diferentes direcciones y sus viajes los recuerda quien las ha visto, sus trayectos no se confunden en la memoria. Cierta vez llegamos a un pueblo cuyos vecinos principales odian a los forasteros. El pueblo es grande y con pocos indios. Las faldas de los cerros están cubiertas por extensos campos de linaza. Todo el valle parece sembrado de lagunas. La flor azul de la linaza tiene el color de las aguas de altura. Los campos de linaza parecen lagunas agitadas y según el poder del viento, las ondas son menudas o extensas. Cerca del pueblo, todos los caminos están orillados de árboles de capulí. Eran unos árboles frondosos, altos, de tronco luminoso, los únicos árboles frutales del valle. Los pájaros de pico duro, la tuya, el viudapisco, el chihuaco, rondaban las huertas. Todos los niños del pueblo se lanzaban sobre los árboles, en la tarde y al mediodía. Nadie que los haya visto podrá olvidar la lucha de los niños de ese pueblo contra los pájaros. En los pueblos trigueros se arma a los niños con hondas y latas vacías. Los niños caminan por las sendas que cruzan los trigales, hacen tronar sus ondas, cantan y agitan el badajo de las latas, ruegan a los pájaros en sus canciones, les avisan: está envenenado el trigo, idos, idos, volad, volad, es del señor cura, salid, buscad otros campos. En el pueblo del que hablo, todos los niños estaban armados con hondas de jeve, cazaban a los pájaros como enemigos de guerra, reunían los cadáveres a la salida de las huertas, en el camino, y los contaban. 20 tuyas, 40 chihuacos, 10 viudapisjos. Un cerro alto y puntiagudo era el vigía del pueblo. En la cumbre estaba clavada una cruz, la más grande y poderosa de cuantas he visto. En mayo la bajaron al pueblo para que fuera bendecida. Una multitud de indios vinieron de las comunidades del valle y se reunieron con los pocos comuneros del pueblo, al pie del cerro. Ya estaban borrachos y cargaban odres llenos de aguardiente. Luego escalaron el cerro lanzando gritos, llorando. Les clavaron la cruz y la bajaron en peso. Vinieron por las faldas erizadas y peladas de la montaña y llegaron de noche. Yo abandoné ese pueblo cuando los indios velaban su cruz en medio de la plaza. Se habían reunido con sus mujeres, alumbrándose con lámparas y pequeñas fogatas. Era pasada la medianoche. Clavé en las esquinas unos carteles en que me despedía de los vecinos del pueblo, los maldecía. Salí a pie hacia Huancayo. En ese pueblo quisieron matarnos de hambre. Apostaron un celador en cada esquina de nuestra casa para amenazar a los litigantes que iban al estudio de mi padre. Odiaban a los forasteros como las bandas de langostas. Mi padre viajaría en un camión al amanecer. Yo salí a pie en la noche. La cruz estaba tendida en la plaza. Había poca música. La voz de unas cuantas arpas opacas se perdía en la pampa. Los indios hacen bulla durante las vísperas, pero en esa plaza estaban echados hombres y mujeres, hablaban junto a la cruz, en la sombra, como los sapos grandes que croan desde los pantanos. Lejos de allí, ya en la cordillera, encontré otros pueblos que velaban su cruz. Cantaban sin mucho ánimo, pero estaban bien alumbrados. Centenares de velas iluminaban las paredes en las que habían reclinado las cruces. Sobre el Abra, antes de pasar la cumbre, recorrí las hileras de árboles de capulí que orillan los muros en ese pueblo. Cómo caían, enredándose en las ramas, los pájaros heridos a honda, el río pequeño, tranquilo, sin piedras grandes, cruzando en silencio los campos de linaza, los peces menudos, en cuyos costados brilla el sol, la expresión agresiva e inolvidable de las gentes. Era un pueblo hostil que vive en la rabia y la contagia. En la esquina de una calle donde crecía hierba de romaza, que escondía grillos y sapos, había una tienda. Vivía allí una joven alta, de ojos azules. Varias noches fui a esa esquina a cantar huaynos que jamás se habían oído en el pueblo. Desde el Abra podía ver la esquina, casi terminaba allí el pueblo. Fue un homenaje desinteresado. Robaba el maíz
Al comenzar la noche, cocinaba choclos con mi padre en una olla de barro, la única de nuestra casa. Después de comer, odiábamos al pueblo y planeábamos nuestra fuga. Al fin nos acostábamos, pero yo me levantaba cuando mi padre empezaba a roncar. Más allá del patio seco de nuestra casa había un canchón, largo, cubierto de una hierba alta, venenosa para las bestias. Sobre el canchón alargaban sus ramas grandes capulíes de la huerta vecina. Por temor al bosque tupido en cuyo interior caminaban millares de sapos de cuerpo granulado, no me acerqué nunca a las ramas de ese capulí. Cuando salí en la noche, los sapos croaban a intervalos. Su coro frío me acompañaba varias cuadras. Llegaba a la esquina y junto a la tienda de aquella joven que parecía ser la única que no miraba con ojos severos a los extraños, cantaba huainos de Querobamba, de Lambrama, de Sañaica, de Toraya, de Andahuayla, de los pueblos más lejanos, cantos de las quebradas profundas. Me desahogaba, vertía el desprecio amargo y el odio con que en ese pueblo nos miraban, el fuego de mis viajes por las grandes cordilleras, la imagen de tantos ríos, de los puentes que cuelgan sobre el agua que corre desesperada, la luz resplandeciente y la sombra de las nubes más altas y temibles. Luego regresaba a mi casa, despacio, pensando con lucidez en el tiempo en que alcanzaría la edad y la decisión necesarias para acercarme a una mujer hermosa, tanto más bella si vivía en pueblos hostiles.